Entonces corresponde esta sesión a la educación por principios bíblicos. Hasta fin de mes les vamos a hacer llegar todas las diapositivas impresas en hojitas para que ustedes puedan repasar, ¿ya? Pero también el que quiere puede traer su flash y ahí se le pasan todas las diapositivas y ahí puede leer ya como guste. Eso en cuanto a los principios. En cuanto a la palabra, tienen que leer, ¿ya? Toda la segunda epístola de Timoteo, o de Pablo a Timoteo. Tienen que leer eso. Agarran su Biblia y leen para la evaluación, ¿ya? Pero de esto sí vamos a entender, ¿ya? Muy bien. Ya, reciclaremos un poco, entonces. Volveremos otra vez al ABC, por un momento, nada más, ¿ya? Cosas que tienen que quedar claras, que yo creo que ya están claras, pero ustedes saben que nuestra mente se olvida cosas, ¿no? Con facilidad. Así que ya, veremos lo siguiente. Entonces, no debemos olvidar los cimientos, ¿no? No se olviden, ¿ya? No se olviden. Yo sé que muchos ya quizás están diciendo, ya no, otra vez eso, así, ¿no? Pero tiene que quedar esto claro porque los cimientos son los cimientos, ¿no? Los cimientos son importantes, como sabemos, en todo proyecto de edificación, ¿no? Sea que estén hechos de cemento o también no hablemos de edificios tangibles, ¿no? Sino de ideas intangibles. Entonces, los cimientos. Ya, eso está claro, ¿no? Pasamos. Esta es la pregunta clave, ¿no? ¿Cuál es el cimiento de toda actividad educativa? Si en verdad estamos haciendo actividad educativa, ¿cuál es el cimiento más importante? Ya hemos dicho, no es el del edificio. Por la bendición de Dios tenemos todos esos ambientes, pero no es lo importante, ¿no? Tampoco lo más importante es el personal administrativo, no está diciendo que no sea. Necesitamos a los hermanos, ¿no? Administrativos, a todos los que trabajamos aquí los necesitamos. Pero ¿qué es lo más importante? Las respuestas ya se conocen ustedes, pero reenfatizaremos, ¿no? ¿Cuál es? Pasamos. La educación tiene como cimiento al pensamiento filosófico de quienes la desarrollan. Esa es la clave, ¿no ven? Y vean que no dice la educación, ni siquiera solo dice la educación cristiana, toda educación, hermanos. La educación en general tiene como cimiento al pensamiento. ¿Cuál es la filosofía? ¿No? Eso es. ¿Cuáles son las ideas fundamentales del colegio? ¿Cuál es su visión? ¿A través de qué pensamientos ha desarrollado esa visión? Eso es lo más importante. De tal manera que podemos decir que no puede existir educación sin pensamiento filosófico que la sustente, ¿no? Entonces siempre debemos preguntarnos, ¿tenemos un buen fundamento filosófico? ¿No tenemos fundamento? ¿Qué pensamos al respecto? Preguntas fundamentales, ¿no? Ya, vamos. La educación cristiana, ahora sí entramos más ya a lo que nos compete, ¿no? La educación cristiana reflexiona, ojo, ¿no? Vean, reflexiona, cultiva, va cultivando como una plantita, ¿no? Explora eso, y desarrolla el pensamiento humano, teniendo como fundamento, ¿no es cierto?, firme el pensamiento que se expone en la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la educación cristiana, ¿no es cierto? Reflexiona, cultiva, piensa, explora, ¿no es cierto? Ve qué posibilidades más hay de emplearse. Eso es muy importante. Ya, un recordatorio del ABC, del EPB, ¿no es cierto? Ya, vamos. Por otro lado, esa es una cosa, ¿no? Pero la otra faceta es esto que también ya hemos visto, ¿no? Sería imprudente discutir la escolaridad cristiana, dice este hermano Albert Green, que tiene un librito fundamental, ¿no es cierto?, de educación cristiana. Sería imprudente discutir la escolaridad cristiana actual sin antes inquirir acerca de los tiempos y sobre esa base establecer lo que se debe hacer.
O sea que pensamos en los cimientos, pero también tenemos que ver qué está pasando afuera, ¿no ve? ¿En qué tiempos estamos? ¿Qué piensa la gente? Para no enquistarnos, ¿no ve? Si no nos enquistamos. Muy importante entonces inquirir acerca de los tiempos. En la escritura nos enseña, ¿no ve? Dice que había gente entendida en los tiempos. Había gente que sabía qué pensaba la gente, ¿cierto? Para ir desarrollando el pensamiento cristiano. Entonces tenemos esas dos facetas fundamentales. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí, volvemos, ya estamos desarrollando el principio de autoridad y soberanía. Como ustedes recordarán, en la anterior sesión ya iba a entrar yo a otro principio, pero he ido pensando, reflexionando, inquiriendo, y he dicho, no, falta, no quiero dejar esto al aire. Por eso le he puesto recaudos finales, espero que esta vez sí sean los finales. Pero se habrán dado cuenta ustedes, ¿no?, que este tema es fundamental. Autoridad, soberanía es. Y seguro se están dando cuenta de muchas cosas mientras estamos tratando esto, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a la siguiente. Principio de autoridad, soberanía. Quizás debería escribirse así, ¿no? Autoridad, ¿cómo se llama esa cosita? Slash, no sé qué cosa está así, ¿no? Autoridad, soberanía, es una sola cosa. Entonces, hemos concluido la anterior vez que sin este principio, en la práctica, no existe educación que pueda llamarse verdaderamente cristiana. Si no conocemos autoridad, soberanía, estamos fuera de foco, no solo en la educación, sino también en la vida cristiana, ¿no es cierto? Por eso es que es fundamental recalcar que esto quede claro, ¿eh? Bien, vamos adelante entonces. Como habíamos dicho también, y aquí están los tres fundamentos de la cosmovisión cristiana, ¿no es cierto? Creación, la caída y la redención en Jesucristo. La autoridad tiene que ver con los tres, ¿no? Pero fundamentalmente con la caída. Sí, tiene que ver. Así que tenemos que estar bien apercibidos, ¿no es cierto?, en cuanto a autoridad, soberanía, porque ha tenido que ver con la caída y tiene que ver también con el pecado en general, ¿no es cierto? Entonces tomar recaudo en cuanto a la caída, que tiene que ver con autoridad. Pasamos, eso ya hemos dicho. Recordemos lo que está en Génesis 3.1, ¿no ven? ¿Qué le dice la serpiente? La serpiente es el diablo, ¿no? Es Satanás, el oponente, quiere decir, ¿no ven? El diabolos en el Nuevo Testamento es el adversario de nuestras almas. Esa es la serpiente antigua, dice la Escritura, ¿no ven? ¿Qué le dice la serpiente a Eva? Vean ustedes que la serpiente es inteligente. Vean cómo formula su pregunta, ¿no? Le dice a Eva, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Vean cómo el diablo le dice a Eva, ¿no? Yo estaba pensando y decía, o el diablo estaba desinformado, pues muy inteligente para saber cómo hacerle pisar el palito a Eva, ¿no? Porque Dios, ¿qué le había dicho a Adán? ¿Qué les había dicho a Adán y a Eva? Les dijo que no coman de todo árbol. No ven. Les dijo, pues gusten de todo árbol. Ahí está el árbol de la vida eterna, ¿no es cierto? Coman también, ¿no es cierto? Le van a leer. Pero les dice, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y del mal, dicen, no van a comer. Eso está escrito. Pero vean cómo el diablo le dice a Eva, ¿no? Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Vean, ahí hay una mente inteligente, ¿no? Pero aquí, ¿qué está haciendo el diablo entre líneas en la pregunta? Está atacando el aspecto de la autoridad de Dios, ¿no? Primera cosa. Y segunda cosa, está focalizando, es una pregunta intencionada, ¿no es cierto? Es una pregunta intencionada que quiere sacar una respuesta. En medicina, por ejemplo, nosotros cuando hacemos el interrogatorio al paciente hacemos preguntas intencionadas sin que el paciente se dé cuenta. Cuando se hace la anamnesis médica, si uno le dice al paciente, le dice,
¿Qué le duele? A veces el paciente dice, nada, estoy bien. Dice, no, si está bien, ¿para qué viene a la consulta? Entonces, a veces el paciente responde así, entonces hay que decirle a veces, ¿y cómo le duele la espalda? Ay, sí, me duele como un peso, dice, se dan cuenta. Entonces uno induce una respuesta en el paciente, ¿no? Lo mismo está haciendo aquí Satanás, fíjense, con que Dios les ha dicho que no coman de todo árbol del huerto. Entonces quiere focalizar el pensamiento de Eva, ¿no es cierto?, en una respuesta que esté acorde a la pregunta. Reflexionen en esto, hermanos, ustedes reflexionen, ¿no? Así es el diablo. Pasamos. Ustedes ya conocen la respuesta, ¿no? Dice, no, Eva le dice, no nos ha dicho eso, sino que nos ha dicho, de este árbol no tienen que comer, ni le van a tocar, dice Eva, ¿no? Eva ya le aumenta, ¿no? Porque Dios no le dice que no toquen, le dice que no coman. La cosa es que el diablo estaba sacando una respuesta de Eva que ataque a la autoridad de Dios, ¿no es cierto? Fíjense qué grave es este asunto. Entonces, conforme hemos visto, ahí está. ¿Cómo funciona la autoridad de Dios? Ya hemos dicho, ¿no? La autoridad de Dios instituye la autoridad humana. Ese es el ideal, así debería funcionar, ¿no? Pero el hombre ha caído, ahí tenemos un problema. Ya, pasamos. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Dice el hombre, no, ya esto de Dios me cansa ya. Pensamiento antiguo, no hay Dios. Estos hombres han pensado así en el desarrollo de su mente, algún filósofo ha dicho, ¿no? El hombre ha salido de la infancia del pensamiento donde creía en Dios, pero ahora ya ha madurado, ya Dios está en el olvido. Entonces se desecha la autoridad de Dios, por lo tanto, ¿con qué quedamos? Con la autoridad humana que se hace autónoma, independiente de Dios. Eso es grave, ¿no es cierto? Pasamos. Por lo tanto, ahora un poquito más vamos a ir. ¿Qué pasa? Cuando se elimina la autoridad de Dios, la autoridad, soberanía de Dios, la autoridad humana se hace autónoma. Por lo tanto, el hombre, ¿cómo se desempeña? El hombre formula lo que vamos a llamarle, de acuerdo a Francis Schaeffer, siguiendo a Schaeffer, una ley sociológica arbitraria, ¿no es cierto? Vamos a explicar qué es eso, una ley sociológica arbitraria. Y ustedes van a ver ahí que tenemos conflictos, ¿no es cierto?, con cosas que quizá hemos estado muy cómodos. Ya, seguiremos. Entonces, vean ustedes cómo se ha formulado en el tiempo, en el pensamiento humano, esta ley sociológica arbitraria. Este señor Oliver Wendell Holmes, él dice, ¿qué es la verdad? Un cristiano medio, ¿qué diría si le preguntan, ¿qué es la verdad? Diría, el Señor es la verdad, ¿no es cierto? Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es la verdad, ¿no es cierto? Pero vean, este señor dice, ya ha pasado el tiempo de la religión. Él dice, verdad es el voto de la mayoría de la nación, que puede conquistar a todas las demás verdades. Ahí hay una mutación, vean ustedes, ¿no es cierto? Se desecha la autoridad de Dios, el hombre se hace autónomo y luego piensa en consecuencia, ¿no? Verdad es el voto de la mayoría de la nación. Y nosotros a veces estamos felices con eso, ¿no? Todos vamos el día de las elecciones a votar y decimos, aquí va a ganar el 51%. A veces no nos preguntamos, ¿no? ¿Tendrá eso que ver o no con la verdad? Nos preguntamos. Oliver Wendell Holmes, ¿quién era este señor? Pasaremos. Aquí está, este es Oliver Wendell Holmes, 1841-1935. Este era un prominente jurista norteamericano, que a la vez era literato y era filósofo también. Su padre era un afamado médico de los Estados Unidos. Entonces él dice, por ejemplo, escribiendo acerca de estas cosas, ¿no? Una ley es buena. Primero, a ver, nosotros como creyentes, ¿qué diríamos? ¿Cuándo una ley es buena? Cuando está subordinada a la autoridad de Dios, ¿no es cierto? Porque eso nos va a traer salud, soterios, vida, salvación. Pero vean cómo cambia la cosa, ¿no? Hay una mutación. Él dice, una ley es buena si refleja la voluntad de las fuerzas dominantes de la comunidad. Ahí está, ¿eh? Aunque esa ley nos lleve al infierno. ¿Qué cosa? Este hombre se conoció porque era tremendo cuando él trabajaba de abogado,
Dice que la gente iba a sus juicios a ver cómo él defendía sus argumentos, ¿no? Dice que era tremendo. Entonces él escribe así: una ley es buena si refleja la voluntad de las fuerzas dominantes de la comunidad, aunque esa ley nos lleve al infierno. Consecuencias, ¿no?, del pensamiento. Pasamos. Ahora vean ustedes, como un pensamiento, luego decíamos, es como una bolita de hielo que se va haciendo una bola gigante cada que va rodando hacia abajo, ¿no ve? Vean, aquí está un fruto de ese pensamiento. Él en 1927, en Virginia, en los Estados Unidos, confirmó una ley que permitía la esterilización de personas impedidas mentalmente, afirmando: 3 generaciones de imbéciles son suficientes. Ahí la paramos, señor. Vean ustedes, los pensamientos tienen consecuencias, ¿no? Ahí está. Uno lee esto y ¿de qué hace memoria? Hemos estado hablando de estas cosas. ¿Ustedes qué piensan con este pensamiento? Parece el pensamiento de los nazis, ¿no ve? Igualito, ¿verdad? Igualito. Con sus variaciones, pero ahí está, ¿no es cierto? Formulando ese pensamiento. Pensamiento humano autónomo. Ya, pasamos. Ese era Oliver Wendell Holmes. Entonces queda claramente planteado, ¿no ve?, un conflicto, hermanos, aquí, entre la autoridad de Dios y que la verdad es el voto de la mayoría de la comunidad. Ahí tenemos un conflicto serio. Ya. Gracias a Dios por los conflictos, nos hacen pensar. Pasamos. Entonces, esto ya hemos visto, ¿no? Aquí está el gráfico del señor ¿cómo se llamaba el pensador? Thomas Hobbes, ¿no? Thomas Hobbes. Ahí está su libro que se llamaba El Leviatán. Ahí está el gráfico. ¿Quién es la autoridad? La autoridad es el pueblo, ¿no? Se ve ahí en el hombre, que está formado por muchos hombrecitos. Su cuerpo está lleno de hombrecitos que son el pueblo. Entonces yo les decía, me llama la atención que la iglesia está aquí afuera de ese cuerpo, ¿no ven? Cosa seria. Y cómo este pensamiento de Hobbes se ha plasmado hasta la actualidad, ¿no? De ahí que Jimena, ¿cómo se llama? Hasta la Jimena de la tele, ella dice: veamos qué dice el soberano, ¿no? Y pone su pantalla. ¿Por qué? Porque la voz del soberano es la voz de Dios. Vox populi, vox Dei. Ahí está. Así de una forma popular, ¿no es cierto?, en cliché de televisión. Ahí está, en el fondo se ven estas ideas, ¿no es cierto? Ya, pasamos. Entonces, ahí está el famoso Hobbes, de que hemos hablado. Recordaremos un poquito cómo él había formulado estas ideas, ¿no? Pensaba, él hizo su libro que se llamaba Leviatán, la materia, forma y poder de una república eclesiástica y civil. Él decía: el hombre ha nacido en un estado de naturaleza. Pero en ese estado de naturaleza, ¿qué pasaba con los hombres? Que todos se peleaban contra todos, ¿no? Ahí está, el bellum omnium contra omnes, la guerra de todos contra todos, ¿no es cierto? El de homo homini lupus, ahí está, ¿no? El hombre es el lobo del hombre. Él decía: no, entonces tenemos que hacer algo, porque aquí nos vamos a matar entre todos y se va a acabar la humanidad, ¿no? Ese era el pensamiento de este señor Hobbes. ¿Ya? Pasamos, entonces. Él piensa en su libro y dice: la sociedad es una población bajo una autoridad soberana. Ahí está. Y él escribe y dice: el soberano debe controlar los poderes civiles, militares, judiciales y eclesiásticos, incluso las palabras, ¿no? Tremenda cosa, ¿no? Si ustedes se dan cuenta lo que implica, ahí está. Ahora, ojo, fíjense, el hombre autónomo recuerda en algún lugar de su mente que existe soberanía, ¿no? Pero como se ha hecho independiente de Dios, ¿en qué piensa? En otra soberanía, ¿no es cierto? Pero ya no la de Dios. ¿Quién es ahora el soberano? Es el Estado, ¿no es cierto? Es el Estado, el soberano es el Estado. Eso es, ahí está. ¿Eh? Pasamos. Entonces, bueno, esta es una tira cómica, ¿no es cierto? Una gráfica. Él dice: en mi libro traté de demostrar que la sociedad y el gobierno no son naturales ni impuestos por Dios. La sociedad
sociedad y el gobierno. No son naturales, o sea, no es una cosa que existe naturalmente, pero tampoco es una cosa impuesta por Dios, dice. Ahí está. El Estado es una creación artificial, pero resulta esencial para la seguridad del ser humano, ¿no es cierto? Para que no nos matemos unos a otros. El Estado, aquí está, señoras y señores, el Estado es el que promulga las leyes, el que te da tu seguridad, el que te da tu lugarcito en el que te puedes desempeñar tu trabajo día a día. El Estado. Pasamos. Entonces, el Estado asume el poder soberano. Hobbes tenía la esperanza de que el Estado, portador del poder soberano, hoy estamos avanzando un poquito más, ¿no? Ese Estado se ha hecho soberano a la imagen y semejanza de Dios. ¿No? Ahí está. El Estado, portador del poder soberano, daría el tan ansiado refugio frente a la incertidumbre, ¿no es cierto? Defendiendo a sus súbditos frente a los poderes temibles de la naturaleza y frente a la perversidad de las personas. Entonces el hombre se sentía en zozobra por todos los eventos de la naturaleza, ¿no es cierto? Grandes terremotos y cosas. Entonces él dice, el Estado va a también tomar ese aspecto de la naturaleza, pero también la naturaleza perversa del hombre. Hobbes considera la naturaleza actuando en las cosas naturales y también en el pensamiento perverso del hombre, ¿no? Entonces él dice, el Estado va a ser aquí el que va a tener el poder soberano. Entonces ven ustedes que si tenemos esa concepción del Estado, hay conflicto, ¿no es cierto? Se dan cuenta, ¿no? Hay un conflicto. Ya, pasamos. Entonces, la noción de orden civilizado, ¿no es cierto? Vean, de ahí viene eso de civilización, en la que nosotros nos movemos cómodamente, ¿no? Esa noción constituía una forma de ver la condición humana, desde la que todo aquello a lo que no se permitiera formar parte de dicho poder quedaba prohibido y eliminado. Entonces, vean que es cosa seria, ¿no? El Estado determina lo que está bien y lo que está mal. El Estado. Pasamos. El poder estatal soberano puede facultar a los constructores de un nuevo orden a admitir a sus súbditos o a excluirlos según su voluntad soberana. Entonces el Estado, el voto de la mayoría, del 51%, bueno, en realidad del 50.6%, ¿no es cierto? Puede decir, estos son del Estado y estos otros parias no son del Estado. Ahí están enquistadas las ideas de los grandes genocidios que hemos visto, ¿no es cierto? Ya pasamos, vean ustedes qué cosa seria. Entonces, volvemos, la autoridad de Dios es eliminada, la autoridad humana se hace autónoma, el Estado queda como poder soberano. Pasamos. Eso ya hemos visto, ¿no? Hay Dios soberano, vean, Dios soberano, ¿no es cierto?, es desechado, entonces el Estado queda como poder soberano. Ya, vamos. Veamos qué dice el soberano. Ahí está, ¿no? Este otro pensador, Carl Schmitt, alemán, él resumió, si no la realidad, por lo menos la intención del Estado moderno, al definir el soberano como aquel que decide los estados de excepción. O sea, situaciones excepcionales, ¿cierto? Grandes convulsiones de la naturaleza o convulsiones entre los seres humanos. ¿Quién decide al final las cosas? El Estado. Eso es. Pasamos. Ahí está Carl Schmitt, fíjense, 1888, 1985, ya estamos por nuestra época, ¿no? Por lo menos por mis épocas. Igual, vean, era un jurista, filósofo, politólogo alemán. Soberano es aquel el que decide sobre los estados de excepción. Y no se está refiriendo a Dios, ¿no es cierto?, sino al voto del 51%. Vamos adelante. Entonces, la ley sociológica arbitraria, como hemos visto, ¿no es cierto?, redondeando un poco, la ley no es nada más que lo que la mayoría de la gente piensa en un determinado momento de la historia. Y no hay ley superior a esa, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos viviendo, ¿no? El Senado decide, ¿no? Los senadores, diputados deciden. A ver, en Bolivia ya, ¿aprobamos o no el aborto? Todos gritan, ¿no? Todos los que tienen más fuerza de gritar, como cuando le preguntan a la gente, ¿no? ¿Barrabás o Jesús? Igualito, ¿no? Dice, no, el aborto,
ya. 51% apoyan, entonces el aborto se hace legal. Ahí está, así funciona la cosa, ¿no? Y ninguno de esos que levantan la mano, ¿no es cierto?, y aprueban, se dan cuenta que esa ley está yendo contra ellos mismos, ¿no? Porque un día, ¿no es cierto?, otros en sus asientos, ¿qué van a votar? Van a decir, vamos a eliminar a los mayores de 60 años porque ya están agachaditos, viejitos, les duele todo, ¿no? Estos ya son un estorbo en su trabajo, mejor los mataremos. De acuerdo al 51%, de acuerdo, listo. Se instituye la eutanasia. ¿No es cierto? Así es la ley esta de arbitraria, ¿no es cierto? No nos damos cuenta lo que implica para nosotros. Pasamos. La ley llega a ser lo que unas pocas personas en función de gobierno piensan que promoverá el bien. Pero ya no es pues el bien de la Biblia, el bien de Dios, ¿no? ¿Cuál bien? El bien de la sociedad, pues, ¿no? El bien sociológico y económico. Los factores económicos empiezan a primar, ¿no? Dicen, ¿cómo esta mujer joven que es pobre, cómo no va a abortar? La pobreza debe determinar si aborta o no. Fíjense, factores económicos determinan lo que va a definir el 51%. Cosa seria. Esa es ven ustedes lo que implica este principio, ¿no? Pasamos. Si no, vamos a ver. Entonces, si la perspectiva humanística es correcta y si el hombre no es nada más que producto de la casualidad, ¿no es cierto? No hay Dios que ha venido, no sé, del carbono, del universo. No hay Dios, ¿no es cierto? Entonces no hay valores reales, todos son valores sociológicos. Entonces una de las preguntas es esta clave, ¿no? ¿Por qué razón debe una persona abstenerse de ser cruel con otra persona si se atraviesa en su camino? Se le entiende, ¿no? Pero en la siguiente gráfica vamos a entender mejor. Ahí está, y es un problema que ha sido también formulado por este teólogo cristiano que se llama Francis Schaeffer. Él dice, una viejita está atravesando la calle y ahí está el taxista. Entonces el taxista que ha venido a este mundo por casualidad le ve a la viejita y puede hacer dos cosas, ¿no? O le mete el freno, hasta en la televisión vemos estos días propagandas así, frena, ¿y qué hace? Se baja del asiento el taxista, difícil en un taxista boliviano, o en un micrero, peor, más difícil. Se baja, le agarra de la mano a la viejita, le hace pasar. Gracias, joven, gracias. Siga, señora, siga. Listo. Puede hacer eso. ¿O qué puede hacer? Puede pisarla, pues, a la vieja, ¿no ve? Claro, pisarla. ¿Por qué? Porque ¿qué valores tiene? No tiene valores. Él puede tomar su decisión existencial, ¿no es cierto?, de acuerdo a lo que se le ocurre en ese momento. Puede pisarla, puede ayudarle a... Ese es el problema, ¿se dan cuenta? Ese es el problema. Si no hay principios, si no hay valores, ¿no es cierto? Ahí está. Eso es lo que se está formulando. Pasamos. Por lo tanto, lo que está bien o mal, entonces es solo asunto de lo que la mayoría piensa en determinado momento, o lo que los tribunales juzgan que sea de beneficio para la sociedad en ese determinado momento. Fíjense, no son valores eternos, aquí ya no hay valores absolutos. Pasamos. Entonces, ahora llegamos pues al ejemplo de la historia, ¿no? Y eso siempre debe hacernos temblar, ¿no es cierto? El ejemplo del Holocausto. Ahí está. ¿Qué ha pasado en Alemania? Yo leo y cada vez me quedo más absorto viendo todo lo que ha implicado. ¿Qué se hizo en Alemania? Primero, una ley sociológica, ven ustedes, ahí está, una ley del Parlamento, del Estado alemán, ¿no? Una ley sociológica arbitraria por parte de las cortes y los legisladores. Segundo, cambio de actitud de las élites, ¿no es cierto? Por ejemplo, los médicos. En Alemania los médicos tuvieron mucho que ver. Cambio de actitud de la profesión médica. Pasamos. Eso luego tuvo sus consecuencias, ¿no? Tercero, la apatía general de la gente, como hoy, ¿no? Apáticos. Oye, no me meto, no, eso de marchas, pucha, no. Me van a ver, me van a sacar fotos, no me meto. Cuarto,
El egoísmo de la población que a título de derecho se aferra a un estilo de vida cada vez más y más hedonista. Quiero estar cómodo con lo que tengo. Vean ustedes, esos han sido ingredientes de lo que ha pasado para que se lleve a cabo el holocausto, ¿no? Pasaremos. Entonces, esto ya hemos hablado, ¿no ven? Pero hay que acordarse. Empezó la propaganda nazi. Ojo que esto no es contra los judíos, ¿no ven? No es. Esto estaba ocurriendo dentro de Alemania, hermanos, ¿no? Antes de las cosas que pasaron con los judíos. 60.000 marcos le cuesta a la comunidad alemana este enfermo hereditario durante toda su vida. Camarada alemán, ese también es tu dinero. ¿Se dan cuenta el lavado de cerebro, no? Lee Pueblo Nuevo, la revista mensual de la Oficina de Política Racial del Partido Nacional Socialista. ¿Qué les parece? Hay que hacer una buena propaganda inteligente, ¿no es cierto? Todo gobierno inteligente tiene su aparato de propaganda bien puesto, ¿no? Los más inteligentes están en el aparato de propaganda, ¿no es cierto? Y tiene que hacer su revistita donde difunda su doctrina, ¿no es cierto? Ahí está. Pasamos. Los burócratas esbozaron las definiciones y los derechos, ¿no es cierto? Hubo una élite que dijo, estas cosas vamos a hacer. Lean esto y no se olviden nunca. Las iglesias proveyeron la evidencia de la herencia aria. Hermanitos, nos reuniremos a ver. Esto de los arios, sí, tiene sustento bíblico, sí. Las iglesias proveyeron la evidencia aria. Los psiquiatras, fíjense cuándo no los psiquiatras, ¿no? Los psiquiatras definían quién estaba con una tara y quién no estaba. Pasamos. Entonces, ¿cómo comenzó la cosa? Al comienzo, en Alemania, ¿a quiénes se eliminó? A los ancianos, veámonos la cara, hermanos, algunos ya estamos ancianos, ¿no? Da miedo, ¿no? Los ancianos, los retardados mentales, los débiles, los enfermos crónicos, los niños anormales, en terreno alemán. Esos eran los que tenían que morir. Bueno, y los han matado, ¿no? Eso es. Y esta es una foto real, esta de esos que han muerto. Pasamos. Luego se han ido incluyendo, vean cómo es la ley sociológica, ¿no? Después se incluyeron a epilépticos. ¿Qué les parece eso? Epilépticos. Hay epilépticos que convulsionan gravemente, ¿no ve? Con el gran mal, pero hay otros que tienen el petit mal, que hasta pueden tener solo crisis de ausencias, ¿no? Un minuto en el curso se borran y reaccionan, ¿no? O segundos, esos también son epilépticos, ¿eh? Epilépticos, amputados de la Primera Guerra Mundial, niños con orejas deformadas. Cuídense, hermanos, si sus orejas son así de Dumbo, cuídense de las leyes sociológicas, ¿eh? Niños con orejas deformadas o con incontinencia urinaria. Total de muertos en Alemania, 275.000 personas. Por una élite sociológica que definió las cosas y pasamos. La decisión en cuanto a cuáles pacientes debían morir fue formada en base a breve información personal por parte de consultores, entre comillas, expertos, de los cuales la mayoría eran profesores universitarios de psiquiatría. No había mucha información de la persona, un historial breve, y decían, sí, este tiene que morir, ya, firmaban su muerte. Pasamos. El lenguaje, ahí está, hermanos del lenguaje, ¿ven? Ustedes tienen en sus manos un tesoro, o tienen un misil en sus manos, ¿no ven? El lenguaje es un indicador sutil y una poderosa arma. Fue utilizado hábilmente para sus objetivos. Horrendo ejemplo del uso del lenguaje por principios. Esta es educación por principios, pero negativa, ¿no es cierto? Ahí está. Pasamos. Vean ustedes, esto es serio, ¿no? La organización específica para matar niños llevaba el siguiente nombre: Comité Real para el Acercamiento Científico a la Enfermedad Severa debida a la herencia y la Constitución. Lindo nombre, ¿no? Claro, te impresiona, por lo que hemos hablado, ¿no ven? No se olviden, el argumentum ad verecundiam, ¿no ven? Ahí está. Ah, esto es científico, oh, hay que respetar. Así se llamaba, ¿no? Pasamos. El transporte de los enfermos a los centros de matanza era efectuado por la Compañía de Transporte Caritativo para los Enfermos.
¿Qué les parece? Pasamos. Aquí está una de las hojas. La Fundación Caritativa de Cuidado Institucional cobraba a los familiares el costo de la matanza. Los familiares pagaban la muerte de sus hijos o de sus ancianos. La causa de muerte en el certificado de defunción era falsa. Pasamos. Vean ustedes las consecuencias. Y esta hemos visto, ¿vean? Esta es la propaganda nazi. ¿Quiénes eran los microbios? Y se vean en el fondo que está la estrella de David. Esos son los microbios que hay que matar, ¿no? Esos son infección para el mundo. Ahí está. Y también está la hoz y el martillo, los comunistas están ahí. Y los capitalistas también están en el signo del dólar. Enfermedades infecciosas para los nazis. Pasamos, tenemos tiempo todavía. Ahora bien, ese es el ejemplo de la historia. Tenemos tiempo todavía, ¿no es cierto? 5 más, puede ser. Sí, ¿no? O ya estamos. Ya. Entonces, vean, el humanismo, vámonos al humanismo moderno. Hay un humanismo bibliocéntrico, ¿no es cierto?, que se tiene que desarrollar, pero no es el que vemos a diario, ¿no? El humanismo moderno rechaza pues la doctrina de la creación. Ve a la naturaleza humana como parte de un proceso, ¿no es cierto?, largo, en el cual todo está cambiando, ¿no es cierto?, evolución. Seguimos. El humanismo moderno hace conjeturas en cuanto a una solución para el problema de la desesperación humana, ¿no? Que induce esta visión determinista y evolucionista. Pasamos. El humanismo moderno solo puede hallar solución en la actividad de la voluntad humana, ¿no es cierto?, la cual en oposición a su propio sistema espera poder trascender, ¿no?, el flujo de la naturaleza y actuar sobre ella. Vean, las ideas del principio, las ideas de la autonomía humana están ahí metidas en el humanismo. Pasamos, el humanismo habitual, ¿no? Entonces, esto tiene que quedar en nosotros claro, ¿no? ¿Cuál es el concepto cristiano? Sostiene que ni la mayoría ni élite alguna es absoluta, ¿no? Eso nos enseña la Biblia. Dios sienta la norma del valor, sus absolutos son válidos para personas ordinarias como para aquellas que ejercen autoridad. Eso es lo que se debe saber en cuanto a la autoridad de Dios. Pasamos. Francis Schaeffer dice: la educación cristiana debe considerar todo el conocimiento humano, ¿no es cierto?, todo, presentándolo dentro de la estructura o armazón de la verdad, pero no la verdad sociológica, ¿no?, enraizada en la existencia del Creador y en su creación. Ahí está, esa es la situación. Pasamos un poquito más. Ya. Creo que ahora sí me quedo ya tranquilo, hermanos, en cuanto al principio de autoridad y soberanía. Sí, quedaremos ahí, no puedo poder entrar un poco. Entonces, hermanos, reflexionen sobre estas cosas, ¿ya? En las actividades que ustedes desarrollan. Reflexionen, ¿no es cierto?, para ir adelante, conforme a lo que sea la voluntad del Señor, como colegio cristiano. Ya, por hoy quedaremos ahí. Muchas gracias por su atención.